Hola chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren excelentemente bien. Y pues ahora continuando con las clases vamos a ver diferencia de potencial o bien voltaje, que básicamente es lo mismo. Y vamos a recordar lo que anterior vimos en clases de la energía potencial. En el video anterior, que básicamente es un en vivo que está publicado ahí en YouTube, teníamos la siguiente situación: dos placas paralelas cargadas, una positiva y una negativa. Dijimos que aquí existía pues un campo eléctrico que venía de la parte positiva a la parte negativa. Entonces calculamos la energía potencial que tenía entre esas dos placas, ¿ok? O bien la energía potencial que se generaba aquí. Bien, ahora, la energía potencial que hemos calculado, eléctrica, ¿sí?, era la K por el producto de las cargas, en este caso las placas, entre la distancia. Bueno, era una R la que pusimos, en este caso la R que teníamos de esta manera, la distancia entre las placas. ¿Ok? Entonces, les había comentado que si yo pongo una partícula aquí, y quiero que esta partícula se mueva de aquí para acá, pues tengo que aplicarle un trabajo, que es básicamente la energía potencial. Acuérdate que esto también era igual al trabajo que necesitaba para poder mover esta carga de aquí a aquí. ¿Ok? Entonces, podemos relacionar, como existe aquí también un campo eléctrico, entre estas dos placas existe un campo eléctrico, podemos relacionar la energía potencial con el campo eléctrico. Recordemos que la energía potencial, ¿sí?, la energía potencial eléctrica era igual al trabajo, entonces era igual a la fuerza eléctrica, ¿sí?, por, en este caso, la distancia o la R que va a recorrer esta carga. ¿Ok? Pero la fuerza eléctrica también la podemos escribir en términos de la ley de Coulomb, que lo hicimos anteriormente, o bien en términos del campo eléctrico. El campo eléctrico, recordemos, el campo eléctrico es igual a la cociente entre la fuerza eléctrica y una carga prueba. En este caso, la carga prueba, ¿quién sería? Pues la carga que va a ser movida. ¿Ok? Entonces, al despejar la fuerza de aquí, ¿sí?, nos quedaría campo eléctrico por carga, ¿sí? Entonces yo sustituyo ese valor aquí y obtengo también otra forma de calcular la energía potencial eléctrica en términos del campo eléctrico. ¿Ok? En este caso sería campo eléctrico, carga, ¿sí?, por la distancia a la que va a moverse esa carga. ¿De acuerdo? La distancia de separación. Entonces, esta es otra manera de calcular la energía potencial eléctrica. ¿Okay? Ahí están mis dos maneras de calcular la energía potencial. Ahora, ¿qué es la diferencia de potencial? La diferencia de potencial se da cuando tenemos dos placas. Tenemos energía potencial aquí, tenemos energía potencial aquí, entonces tenemos una diferencia de potencial. ¿De acuerdo? ¿Y cómo vamos a definir el voltaje o diferencia de potencial? Lo vamos a definir dividiendo el campo eléctrico, ¿sí?, o energía potencial sobre la carga, ¿sí? Entonces, la definición de voltaje, ¿sí?, vamos a borrar aquí y vamos a borrar también esta parte. La definición de voltaje, ¿sí?, una V, que es voltaje, va a ser igual a la energía potencial eléctrica, ¿sí?, entre, en este caso, la carga prueba o una carga, ¿sí? Si yo uso las formas de energía potencial que tenemos, que en este caso son dos, vamos a anotarlas acá a este lado. Acá a este lado, energía potencial eléctrica, tengo dos maneras: K por Q entre la R, o bien energía potencial eléctrica sería campo eléctrico, carga, R.
Esas son las dos formas que tengo de energía potencial. Una que tiene que ver con dos cargas y una que tiene que ver con una carga y el campo eléctrico que hay alrededor de esa carga, ¿no? Entonces, yo puedo obtener el voltaje de dos maneras diferentes también, sustituyendo la energía potencial dependiendo del caso. ¿Ok? Ahora, ¿en qué se mide el voltaje? ¿Cuáles son las unidades del voltaje? O bien de la diferencia de potencial, que es básicamente lo mismo. ¿Cuál es la unidad? La unidad es, energía potencial sería joules, el joules sobre la carga, que sería coulomb. Joule sobre coulomb, chicos, se conoce como el volt, ¿sí? O sea, es el voltaje, ¿sí? De ahí viene la palabra voltaje, ¿sí? Entonces yo tengo dos maneras de calcular este voltaje, sustituyendo las diferentes formas de la energía potencial. Vamos con el primer caso. Tengo el voltaje. Si yo sustituyo esta de aquí, la energía potencial eléctrica en términos de las dos cargas, pues tendría yo K por Q entre la distancia entre la carga. Si te das cuenta, esta carga y esta carga es la misma, puedo eliminarlas, por lo tanto el voltaje me quedaría K por Q entre la distancia. De esta manera puedo calcular el voltaje que genera una carga eléctrica, ¿ok? Una carga eléctrica. Y pues podemos verlo, entre más lejos se encuentre esa carga, entre más lejos se encuentre un punto cercano a esa carga, ¿sí? Si yo pongo, por ejemplo, la carga aquí positiva, yo pongo un punto aquí, entre más lejos se encuentre, pues más voltaje o menos voltaje es. ¿Sí? Entre más se aleje, pues el voltaje va a ir disminuyendo, y entre más se acerque, el voltaje va a ir aumentando respecto al punto que yo tengo cerca de la carga. ¿Ok? Este es el primer caso en términos de voltaje, ¿sí? Un segundo caso, pues sería sustituir este término aquí, ¿sí? Entonces vamos a borrar para el segundo caso, ¿ok? Me voy a quedar con la definición y voy a borrar esta parte. Voy a borrar esta parte. Pues un segundo caso sería cuando sustituyo esta forma de la energía potencial. Entonces el voltaje va a ser igual a la energía potencial, en este caso campo eléctrico, carga por distancia entre la carga. Si te das cuenta, esta carga con esta carga se cancela y obtengo que el voltaje también lo podemos calcular multiplicando únicamente el campo eléctrico por la distancia a la que se encuentra. Es decir, si yo tengo ya un campo eléctrico constante que está activando una carga eléctrica, pues yo, conociendo el campo eléctrico, pues sabiendo a la distancia que se encuentra, pues ya puedo calcular qué tanto voltaje está recibiendo ese punto en específico, o la carga prueba que yo ponga, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos dos maneras para calcular el voltaje en términos de la energía potencial que yo utilice. ¿Ok? De acuerdo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos dos cargas interaccionando sobre un punto en específico? ¿Sí? Sobre un punto en específico, para ver qué tanto voltaje genera el total en ese punto, ¿no? Entonces vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño problemita muy básico, muy básico, donde vamos a hacer uso de una de estas ecuaciones que acabo de mencionar. Entonces vamos a suponer que yo tengo una carga eléctrica aquí positiva. Vamos a ponerle aquí un punto P, ¿sí? Y vamos a ponerle una carga eléctrica acá negativa. Ojo, las estoy poniendo en diferentes direcciones. Sin embargo, como el voltaje es una cantidad escalar, no es vectorial, entonces tengo una suma muy sencilla, muy básica. Vamos a poner aquí 30 centímetros de distancia y vamos a poner aquí 50 centímetros de distancia. Una separación. Vamos a ponerle aquí valores de las cargas. Vamos a poner que esta es la carga Q mayúscula, pero minúscula, y esta es de 4 microcoulombs. Y vamos a poner esta carga Q mayúscula, que es de menos 2 microcoulombs. ¿Ok? Entonces yo quiero saber cuál es el voltaje, ¿sí?, total que recibe esta carga de aquí.
perdón, este punto de aquí. ¿Ok? ¿Cómo le voy a hacer? Pues primero voy a calcular el voltaje que genera esta carga sobre el punto y después voy a calcular el voltaje que genera esta carga sobre el punto. ¿Ok? Ahora, vamos a hacerlo individualmente. ¿Cómo le voy a hacer? Pues yo tengo dos maneras de calcular el voltaje. ¿Sí? Vamos a ver cuál nos sirve. Una que esté en términos de las cargas, de dos cargas, perdón, de una carga, tengo así, esta, y el otro forma que es únicamente multiplicando el campo eléctrico por la distancia. En este caso, ¿qué me sirve más? Aquí no tengo campos eléctricos, sé que generan campos eléctricos, yo lo sé. Yo puedo calcular el campo eléctrico que hace esta carga sobre el punto, claro. Yo puedo calcular el campo eléctrico que hace esta carga sobre el punto, sí puedo, pero tendría que hacer un cálculo extra, ¿sí? En este caso, pues yo puedo agarrar directamente esta ecuación y decir, ¿sabes qué? Si estas se encuentran en el vacío, pues yo puedo calcular el voltaje que genera esta carga directamente sobre el punto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo calculo el campo eléctrico, después tendría que multiplicarlo por la distancia para poder saber el voltaje. O sea que tendría que hacer un cálculo extra. Eso no tiene sentido. Vamos a hacer el cálculo con la primera ecuación. Entonces, en este caso yo tendría un voltaje 1, que vamos a ponerle a esta carga 1 y a esta carga 2. Yo tendría un voltaje 1 y el voltaje 1 va a ser igual a la carga, en este caso, esta de 4 microcoulomb, porque a esta le puse 1. La constante K primero por la carga sería 4 por 10 a la menos 6 coulombs, entre la distancia que separa del punto de la carga en cuestión, que sería 0.3, hay que ponerlo en metros, obviamente no está al cuadrado. ¿Ok? Haciendo el cálculo, a ver, vamos a hacer el cálculo porque no lo tengo hecho el cálculo. Tendría la K, 9 por 10 a la 9, por 4 por 10 a la menos 6, entre la distancia que sería 0.3. Me sale un valor de 120.000 voltios. Pues aquí tengo 120.000 voltios. Puedes ponerle volt o V únicamente. ¿Ok? Ahí está mi primer resultado. ¿Sí? Que lo voy a escribir de este lado. Voltaje 1, 120.000 voltios. ¿Ok? ¿Para qué? Pues para usar esta parte para hacer el segundo cálculo. ¿Ok? Ahí tengo el primero. De la misma manera voy a hacer con el segundo. De la misma manera. Entonces, en el segundo caso, pues tengo un voltaje 2, que va a ser igual a la K, en este caso, que es la constante, por menos, aquí si utilizamos este menos, entre la distancia que separa este punto de la carga 2. Pues sería 0.5 metros. Haciendo el cálculo tendría 9 por 10 a la 9 por menos 2 por 10 a la menos 6 entre 0.5. Tengo un valor de menos 36.000. Menos 36.000 voltios. ¿Ok? Los voy a anotar también aquí, un voltaje 2 de menos 36.000 voltios. Entonces, ¿cuál sería el voltaje total que hay sobre el punto P? Esto es muy sencillo. Como es una cantidad escalar, estas dos cosas no tienen tanto dirección ni sentido, son simplemente números. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es que el voltaje total del punto P, que vamos a ponerle voltaje sobre el punto P, va a ser la suma de los voltajes en cuestión. ¿Sí? Si yo tengo tres cargas sobre un punto, pues calcularía el voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3 y simplemente lo sumo. Entonces, en este caso, pues es una suma aritmética muy sencilla. Sería el voltaje 1, que serían 120.000 voltios. En este caso, menos 50, menos 36.000 voltios. ¿Ok? Al hacer la resta,
me salen 84.000 voltios. Entonces el resultado, el voltaje total que recibe el punto P serían 86.000 voltios. Y de esta manera puedo hacer un cálculo muy sencillo del voltaje que recibe un punto debido a dos cargas. Ahora, ¿cómo podemos entender? Esto es muy sencillo. ¿Cómo podemos entender bien el voltaje? Resulta que nosotros, para poder hacer que algo, un teléfono celular o una tablet o cualquier objeto electrónico se cargue, necesitamos conectar nuestro dispositivo a una fuente de voltaje o básicamente conectarlo al enchufe, ¿sí? Resulta que el enchufe tiene cierta cantidad de voltios, 120, 240, etcétera, ¿sí? Normalmente se manejan esos dos. Nosotros utilizamos el voltaje de 120 directamente en nuestros hogares. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el voltaje? Se los explico muy rápido. Esta es la definición de voltaje, pero se los explico de manera teórica. Vamos a suponer que yo quiero hacer que algo se cargue o bien que fluya algo, ¿sí? Yo necesito a ese algo darle voltaje, a ese objeto electrónico, a ese aparato electrónico darle voltaje, ¿sí? ¿Para qué? Para que funcione. ¿Qué es básicamente el voltaje? Bueno, me regreso a las dos placas. Una placa positiva y una placa negativa. Ahora, si te pones a pensar, hay muchas cosas que tienen una placa positiva y una placa negativa, ¿sí? Entre estas dos sabemos perfectamente que hay un campo eléctrico de esta manera, ¿sí? Y nosotros tenemos que hacer que fluya un electrón por ahí, o una partícula, vaya, ¿sí? Que se mueva una partícula de aquí para acá. Resulta que aquí en esta configuración se genera un voltaje. ¿Por qué? Porque es una diferencia de potencial, es una diferencia de energía potencial, ¿sí? Así como estábamos hablando ahorita. Pero ahora quiero que esta partícula se mueva de aquí para acá, ¿ok? Y se impulse y empiece a moverse ese electrón a través de un conducto. Y pues ese electrón alimente nuestros dispositivos, ¿ok? Este es un electrón. Pero resulta que para hacer que se mueva un electrón, pues yo tengo que empujarlo. Porque bien aplicar el trabajo, en este caso empujarlo. A ese empuje se le conoce como fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es precisamente la fuerza que necesito para hacer mover este electrón, ¿sí? A través de este conducto. Hablando en fuerza, no hablando en energía, hablando en fuerzas, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Al hacer que ese electrón se mueva, se produce este voltaje entre estas dos placas. Pensemos en lo siguiente. ¿Qué cosa tiene un polo positivo y un polo negativo? Absolutamente todas las baterías. Todas las baterías AA, las baterías AAA, tienen todas un polo positivo y un polo negativo. No tengo uno en este momento, pero pues ustedes pueden ver a una batería y pues ahí pueden checar un polo positivo y un polo negativo. Todas las baterías lo tienen. Para poder hacer que este empiece a funcionar que un dispositivo empiece a funcionar, tengo que conectar las baterías polo positivo, polo negativo en los otros polos, ¿no? En los polos del dispositivo, para hacer que funcione. Al darle su voltaje a ese dispositivo, podemos hacer que ese dispositivo funcione correctamente, dependiendo del voltaje que necesite el dispositivo, porque recuerden que no todos los dispositivos trabajan con el mismo voltaje, depende de ese dispositivo. Hay dispositivos que aguantan 12 voltios, hay dispositivos que aguantan 2 voltios, 8 voltios. Si tú le das más voltaje a esos dispositivos, no significa que no vaya a funcionar, pero tienes el riesgo de sobrecalentar el dispositivo, ¿ok? El voltaje básicamente es lo que nos da energía para que los dispositivos electrónicos
funcione. Y esto es el principio de la parte electrodinámica, es decir, de la parte de los circuitos. ¿Por qué electrodinámica? Porque los electrones empiezan ahora a moverse, las partículas cargadas empiezan a moverse. Entonces, de esta manera, esto es una pila básicamente, es una fuente de energía, es una pila. Y los electrones siempre se mueven de la parte negativa a la parte positiva de nuestra pila. ¿Ok? En los siguientes clases vamos a ver ya dónde vamos a utilizar estas fuentes de energía en problemas, es decir, en circuitos eléctricos. ¿Ok? ¿Qué es lo que sigue? ¿De acuerdo? Chicos, espero esto haya sido de tu ayuda, lo hayas entendido, y si tienes alguna duda, no dudes en preguntarlo o en comentarlo. Estaré ahí para poder apoyarte. ¿De acuerdo? Nos vemos a la próxima, cuídate mucho y no olvides estudiar esta parte. Hasta luego.